4 vamos a conversar con el abogado penalista José Ugaz Sánchez Moreno. Ya ha hecho su presentación Mávila, recordando que se hizo conocer, sobre todo como procurador de los casos Fujimori y Montesinos. En este caso lo hemos invitado porque es el abogado de un exfuncionario de Proinversión que ha sido sentenciado en primera instancia a 9 años de prisión por supuesta colusión con el expresidente Alejandro Toledo en el caso Interoceánica. Se trata, como hemos dicho, como ha dicho Mávila, de Alberto Pasco Fonto. Abogado José Ugaz, muy buenos días, bienvenido a RPP. Gracias, Fernando. Buenos días, Mávila. Muy buenos días. ¿En qué situación procesal se halla el caso Pasco Font, puesto que tengo entendido que ha habido una apelación de la condena hecha en primera instancia? Efectivamente, el proceso de apelación, que ahora con el nuevo código toma varias audiencias, ya no es como antes que era una sola, se ha iniciado hace un par de semanas y aquí estamos jugando la oportunidad de que mi patrocinado Alberto Pasco Font, un destacadísimo funcionario de Proinversión que ha estado en otros cargos públicos como en el Ministerio de Economía, en el Consejo Fiscal, etcétera, y siempre reconocido por su competencia técnica y su integridad, se haya visto involucrado en una sentencia de primera instancia absolutamente equívoca y huérfana de argumentos. A él se le ha condenado no solamente a 9 años de cárcel, que se han suspendido hasta que se resuelva la apelación, sino al pago de una reparación civil de 1.375 millones de soles más 463.782 millones de dólares, ¿no? Supuestamente por haberse coludido con el presidente Toledo, que era el presidente en el momento en el que Pasco Font presidía el Comité Especial de Proinversión para el tema de la IRSA Sur. Ha quedado claro en la investigación de primera instancia que mi defendido, el señor Pasco, nunca conoció a Toledo, nunca se reunió con él, nunca fue a Palacio de Gobierno, nunca recibió una instrucción del presidente. Es más, los colaboradores eficaces que han existido en este proceso, entre los cuales están el señor Barata, de la empresa Odebrecht, los señores Gaña, que también estuvieron en su momento privados de libertad, el señor Fernando Castillo, todos han declarado que jamás recibieron ningún tipo de requerimiento, insinuación, presión de parte de Pasco Font o de los miembros del comité. Más aún, Barata ha señalado que el comité era una especie de piedra en el zapato porque les impedía avanzar a la velocidad y con los intereses que ellos querían, cuando dice que efectivamente él ha pagado un soborno al presidente Toledo. Entonces, ¿de dónde sale esta condena de 9 años sin ninguna evidencia? Simplemente de la arbitrariedad de quienes emitieron esa sentencia, porque a Barata y a los demás colaboradores eficaces les creen todo cuando dicen que efectivamente han pagado un soborno al expresidente Toledo, que han tenido una serie de conductas irregulares a nivel del gobierno, pero cuando dicen expresamente que en el caso de Pasco y el otro funcionario de Proinversión, el señor Bravo Orellana, nunca ha habido una irregularidad ni una ilegalidad, ahí no les creen. De acuerdo. Doctor medida Ugaz, absolutamente disímil. Sí, permítanos, por favor, cumplir con... Son las 8:52 y estamos conversando con el abogado penalista José Ugaz Sánchez Moreno a propósito del caso del señor Alberto Pasco Font, que se desempeñara en Proinversión y que ha sido condenado en primera instancia por colusión con el presidente Alejandro Toledo. Le había dejado planteada la pregunta Mávila de si no se tratará de una voluntad por parte de los fiscales de condenar a Toledo por colusión y en consecuencia hallar personas coludidas forzando las circunstancias. Nos contesta eso y después queremos ver aspectos procesales, porque tengo entendido que ha habido recusación de algunos de los jueces, lo que sin duda postergará el procedimiento en curso. Señor José Ugaz. Sí, el delito de colusión es lo que se llama un delito de encuentro, es decir, se requieren al menos dos partes que se pongan de acuerdo en lo que se denomina el pacto colusorio, es decir, un acuerdo ilegal debajo de la mesa para beneficiar a un interesado, en este caso un particular. Y esas dos partes normalmente son un funcionario público y un particular. El funcionario público sería en este caso mi patrocinado Alberto Pasco, y los particulares serían aquellas personas que se han comprendido en la sentencia, que se han acogido a la colaboración eficaz. Doctor Sin Ugaz, embargo, sí, permítame abrir un paréntesis. ¿Usted cree que eso
tiene que ver en la inclusión y en la persistencia de la acusación contra el señor Pasco Font? Mire, yo no quisiera especular sobre la intencionalidad que ha tenido la Fiscalía o el juzgado corporativo que lo ha condenado. Lo que está claro es, y hay ahora un documento que es fundamental para ilustrar esto, que es una conferencia magistral que dio hace poco en Lima un especialista en APPs, porque esto es una APP, una asociación público-privada, el profesor José Luis Wash, que entiendo ustedes mismos lo entrevistaron alguna vez en su programa. Wash, que es un experto en APPs, en una conferencia magistral en la Universidad del Pacífico hace unos meses, ha señalado literalmente, luego de evaluar lo que está pasando con estas investigaciones, que en este caso en particular le llamó la atención porque dice él, la Fiscalía no ha entendido la naturaleza de un contrato de asociación público-privada. Los fiscales confunden eso con una obra pública tradicional, no entienden que el proyecto de promoción de inversión tiene que ser un proyecto genérico, que esta es una relación dinámica en la que van interactuando las partes, etcétera. Dice, es impresionante que en un país como el Perú, donde se requieren más de este tipo de proyectos de APP, la Fiscalía no tenga el conocimiento técnico e incurra en los errores, haciendo las afirmaciones, todas rebatidas a lo largo de la investigación, que llevan a una consecuencia tan grave como pretender privar a una persona de 9 años de libertad sin tener un solo elemento que pueda establecer esa supuesta colusión entre el señor Toledo y mi patrocinado para beneficiar a estos contratistas, que además ellos, los beneficiarios, han señalado que Pasco nunca tuvo ninguna participación en estos hechos. Llama la atención no solamente la pena, sino la reparación civil, ¿no? Porque el monto es un monto desproporcionado para un ciudadano privado. Absolutamente desproporcionado y sin ningún rigor técnico que justifique por qué piden una cantidad así, más aún, insisto, cuando no hay un solo elemento de responsabilidad penal que diga efectivamente acá ha habido una inconducta delictiva por parte del funcionario. ¿Y qué se prevé sobre el proceso? ¿Hay o no en curso una demanda de recusación de 2 jueces? Mire, de nuestro lado no ha habido ningún cuestionamiento a la sala, por el contrario, tenemos plena confianza. Esta es una sala que tiene trayectoria, integrada por magistrados meritocráticos de reconocida probidad y solvencia, y estamos segurísimos que se va a reconsiderar esta sentencia arbitraria que le está causando un gravísimo agravio a mi defendido. ¿Cuándo es la próxima audiencia? La próxima, estamos teniendo a un ritmo de una audiencia por semana. La próxima se va a llevar a cabo este viernes, ya sería la tercera. Hemos terminado lo que se llaman alegatos de inicio. Ahora vendrá la evaluación de la prueba documental, algunos incidentes procesales, y esperemos que en 3 semanas o un mes se pueda estar llegando ya a una decisión final de esta sala de apelación. Una pregunta, volviendo al tema de la tipificación penal. Si es que en el caso de, por ejemplo, el señor Bravo Orellana o el señor Pasco Font, de pronto la apelación fuese favorable, ¿esto tiene una implicancia en la condena al expresidente Toledo? Bueno, ahí hay un problema precisamente con respecto a la pregunta que usted me hizo inicialmente, porque una cosa es un acto de cohecho, es decir, cuando se soborna a alguien, y ahí efectivamente el sobornado que acepta ese pago ilegal no necesariamente tiene que estar atado a la suerte del sobornante, mientras que en el caso de colusión, y eso es algo que hemos venido reclamando a lo largo de todo este proceso, no hay un solo indicio de la existencia del famoso pacto colusorio. Entonces, si no hay quien se haya coludido con el presidente Toledo, hay ahí efectivamente una orfandad de argumentos, porque siendo un delito de encuentro requiere necesariamente estas 2 partes, y una de ellas, si Pasco es absuelto y Bravo Orellana también, dejaría sin sustento el hecho de este acuerdo ilegal, y tendrían que reconducir, si es que tienen los elementos, a la responsabilidad del expresidente a un delito que se adecue a la conducta. Claro, ¿y eso qué implicancia tendría en el proceso? Es decir, ¿cómo retrocedería? Es decir, la sentencia en el caso de ese delito, por ejemplo, ¿cómo quedaría la situación del expresidente?
bueno, eso puede generar la nulidad de la sentencia. El presidente está asistiendo a las audiencias, él es parte de este proceso y evidentemente si se cae la circunstancia por la acreditación de la inocencia de los funcionarios públicos y no se conjugan todos los elementos que la doctrina y el Código Penal establecen para un delito de colusión, eso podría acarrear una nulidad de la sentencia también respecto al presidente Toledo. Como insisto, si hay elementos para otros delitos que se reconduzca hacia lo que corresponda, pero lo que es evidente es que dos personas que no tienen ninguna conexión con las partes que se han visto comprometidas en estos actos imputados como ilegales, estén sufriendo este agravio que además es absolutamente estigmatizante para alguien que ha tenido una carrera pública intachable a lo largo de todos estos años. José Ugaz, muchísimas gracias por sus declaraciones. Tomamos nota de que usted prevé que dentro de un mes podamos estar con una sentencia en segunda instancia. El dato sobre la eventual recusación de jueces lo hemos tomado de una revista semanal, pero no tenemos seguridad, por eso le hemos preguntado si usted estaba enterado sobre eso. Muchas gracias, José Ugaz, defensor, abogado defensor del señor Pasco Font, en el proceso que se le sigue junto al expresidente Alejandro Toledo por colusión respecto de una decisión que él habría tomado como funcionario de Proinversión. Muchas gracias y muy buenos días, señor Ugaz.